Hola, bienvenido a Ecos del Destino. Hoy traemos una historia que pocos esperaban escuchar. Selma Hayek rompió el silencio y dejó al descubierto lo que durante mucho tiempo se había mantenido en la sombra. No se trata solo de una actriz reconocida por su elegancia y talento, ni de la inolvidable Hatice Sultan de Mutes MYZYL. Lo que salió a la luz recientemente sorprendió incluso a sus seguidores más fieles, generando debates, titulares y miles de reacciones en todo el mundo. Porque detrás de esa imagen de serenidad, de la actriz turco-alemana que conquistó con papeles memorables, hubo silencios, decisiones difíciles y verdades que ella misma decidió guardar durante años. Y ahora, al romper ese silencio, lo que revela no solo cambia la manera en que entendemos su vida, sino que también nos muestra a una mujer que aprendió a construir su propio camino en medio de la presión, la fama y las expectativas ajenas. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que descubrirás hoy no se limita al brillo de las cámaras. Es una historia de contradicciones, de fortaleza y vulnerabilidad, de éxitos deslumbrantes y de heridas invisibles. Y lo más importante, una confesión que nadie esperaba, pero que confirma lo que muchos sospechaban en silencio. Por eso, antes de comenzar, te invito a suscribirte ahora mismo. Tu suscripción es importante porque YouTube la toma en cuenta para recomendar este contenido a más personas. Y eso nos ayuda a seguir creciendo y trayendo más historias como esta para ti. Y si quieres apoyar de una manera aún más significativa, puedes darle un super thanks. Pero si no puedes, no pasa nada, un simple comentario sobre lo que más te sorprendió de esta historia ya será más que suficiente. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre Selma Hayek te dejará sin palabras. Hola, bienvenido a Ecos del Destino. Hoy traemos una historia que pocos esperaban escuchar. Selma Hayek rompió el silencio y dejó al descubierto lo que durante mucho tiempo se había mantenido en la sombra. No se trata solo de una actriz reconocida por su elegancia y talento, ni de la inolvidable Hatice Sultan de Mutes MYZYL. Lo que salió a la luz recientemente sorprendió incluso a sus seguidores más fieles, generando debates, titulares y miles de reacciones en todo el mundo. Porque detrás de esa imagen de serenidad, de la actriz turco-alemana que conquistó con papeles memorables, hubo silencios, decisiones difíciles y verdades que ella misma decidió guardar durante años. Y ahora, al romper ese silencio, lo que revela no solo cambia la manera en que entendemos su vida, sino que también nos muestra a una mujer que aprendió a construir su propio camino en medio de la presión, la fama y las expectativas ajenas. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que descubrirás hoy no se limita al brillo de las cámaras. Es una historia de contradicciones, de fortaleza y vulnerabilidad, de éxitos deslumbrantes y de heridas invisibles. Y lo más importante, una confesión que nadie esperaba, pero que confirma lo que muchos sospechaban en silencio. Por eso, antes de comenzar, te invito a suscribirte ahora mismo. Tu suscripción es importante porque YouTube la toma en cuenta para recomendar este contenido a más personas. Y eso nos ayuda a seguir creciendo y trayendo más historias como esta para ti. Y si quieres apoyar de una manera aún más significativa, puedes darle un super thanks. Pero si no puedes, no pasa nada, un simple comentario sobre lo que más te sorprendió de esta historia ya será más que suficiente. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre Selma Hayek te dejará sin palabras. Si los primeros pasos de Selma Hayek la habían presentado como una promesa del drama turco, la etapa que vendría a continuación la consagraría como una de las actrices más reconocidas de su generación. A comienzos de los años 2000, el sector televisivo en Turquía vivía una transformación. Las telenovelas diarias dejaban paso a producciones con mayor presupuesto, más cercanas al formato de los grandes dramas con reparto estelar, tramas históricas y rodajes que podían durar meses. Fue en ese contexto que Selma dio el salto definitivo. Su participación en la serie Así, 2007-2009 fue el primer gran escaparate. Allí compartió pantalla con dos figuras que ya tenían peso en la industria, Tuba Büyüküstün y Murat Yıldırım. La historia, ambientada en la región de Antakya, narraba la vida de una joven fuerte e independiente en medio de las tensiones de clase y amor prohibido. Selma interpretó a Defne Kozkolu, un personaje secundario en la trama principal, pero cuya presencia era fundamental para construir los matices de la historia familiar. El público notó de inmediato su capacidad para dotar de profundidad a un papel que podía haber pasado desapercibido. Su elegancia natural, sumada a un estilo interpretativo contenido y emocionalmente preciso,
le permitió destacar incluso en escenas breves. Para muchos espectadores internacionales, que conocieron la serie cuando fue exportada a Medio Oriente y América Latina, Selma fue la sorpresa silenciosa del elenco, una actriz que aportaba equilibrio frente a la intensidad de los protagonistas. Pero el verdadero salto a la fama llegó en 2011, cuando Selma Erkek fue convocada para interpretar a Hatice Sultan en la superproducción Muhteşem Yzyl, El Siglo Magnífico. La serie, centrada en la vida del sultán Suleimán el Magnífico y en la figura de Hürrem Sultán, se convirtió en un fenómeno global, alcanzando audiencias millonarias en más de 50 países. El papel de Selma era crucial. Hatice Sultan, hermana del sultán, era un personaje complejo atrapado entre los deberes políticos y sus propios deseos personales. Selma encarnó a Hatice con una sutileza que la convirtió en uno de los rostros más recordados de la ficción turca. Lejos de caer en el estereotipo de princesa o hermana del poder, la actriz construyó un personaje trágico, humano, vulnerable y a la vez digno. La crítica coincidió en que su interpretación elevaba la narrativa, aportando una dimensión femenina distinta a la historia, donde las intrigas palaciegas y las luchas por el poder muchas veces eclipsaban las emociones personales. Gracias a Hatice, Selma dejó de ser una actriz prometedora para convertirse en un ícono internacional. El impacto de Muhteşem Yzyl fue inmediato en regiones como el Medio Oriente, los Balcanes y América Latina. En Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, la serie se convirtió en un fenómeno cultural. Y el rostro de Selma apareció en revistas, campañas publicitarias y entrevistas televisivas. En países como Chile y Argentina, Hatice Sultan era tema de conversación habitual, y los fanáticos de las novelas turcas comenzaron a seguir su carrera con fidelidad. En Europa, especialmente en Alemania, el hecho de que Selma fuera de origen germano-turco le otorgó un lugar especial. Medios alemanes destacaban el éxito de una hija de inmigrantes que conquistaba las pantallas globales, lo que la convirtió en símbolo de integración cultural y orgullo comunitario. La etapa de Muhteşem Yzyl vino acompañada de múltiples reconocimientos. Selma recibió nominaciones en los premios Golden Butterfly, Altın Kelebek, uno de los galardones más prestigiosos de la televisión turca, y fue distinguida en varios festivales internacionales por su contribución a la difusión de la cultura turca a través de la ficción televisiva. En 2012 y 2013, revistas de entretenimiento la incluyeron en listas de las actrices más influyentes de Turquía, y cadenas internacionales como MBC en Medio Oriente dedicaron especiales a su trayectoria. La prensa subrayaba no solo su talento, sino también su aura elegante, alejada de los escándalos mediáticos que solían perseguir a otras estrellas. Sin embargo, Selma nunca se conformó con el éxito de un solo personaje. Tras su salida de Muhteşem Yzyl, decidió tomar distancia de los grandes proyectos televisivos y explorar otros formatos. Participó en películas de cine independiente, donde podía experimentar con roles más arriesgados y con narrativas alejadas del melodrama histórico. Su elección sorprendió a muchos, pero demostró que no buscaba únicamente popularidad, sino crecimiento artístico. En entrevistas posteriores explicó que el éxito de Muhteşem Yzyl había sido un arma de doble filo. Por un lado, la había convertido en estrella internacional, por otro, había creado la expectativa de que siempre debía encarnar personajes de época, lo que limitaba su libertad creativa. Su desafío entonces fue demostrar que podía ser versátil, que podía interpretar desde mujeres contemporáneas hasta personajes complejos en el cine autoral. El salto a la fama con Así y la consagración con Muhteşem Yzyl marcaron para siempre la carrera de Selma Erkek. Fue en esos años cuando consolidó su identidad como actriz, una intérprete elegante, profunda y comprometida, capaz de trascender fronteras culturales. También fue el momento en que comprendió la dimensión del fenómeno de las telenovelas turcas, que ya no eran simples producciones locales, sino productos culturales globales capaces de rivalizar con las grandes industrias de entretenimiento. Hasta hoy el público la recuerda como Hatice Sultan, la hermana trágica del sultán Suleimán, una mujer atrapada en un mundo de poder y emociones. Pero detrás de ese personaje hay mucho más, la historia de una actriz que supo aprovechar el momento, que transformó un papel en símbolo y que a partir de ese éxito, comenzó a escribir un camino artístico propio. La carrera de Selma Erkek siempre estuvo marcada por un aura de elegancia y discreción. Sin embargo, esa misma reserva que la distinguía de otras actrices más mediáticas también fue fuente de controversias. En una industria acostumbrada a la sobreexposición,
el silencio de Selma generó rumores, malinterpretaciones y hasta conflictos públicos que durante años acompañaron sus logros artísticos. El éxito de Mutese MYZYL convirtió a Selma en un rostro global, pero también la expuso a la lupa mediática de manera brutal. El rodaje de una superproducción de esas dimensiones implicaba largas jornadas, tensiones entre actores y productores, y la constante presión de mantener altos niveles de audiencia. Rumores de rivalidades comenzaron a circular desde la segunda temporada, supuestos choques con otras actrices del reparto, diferencias de enfoque en escenas y hasta acusaciones de que Selma se mostraba demasiado fría en el set. La prensa turca, ávida de titulares, amplificaba cualquier comentario fuera de contexto. Un simple gesto de incomodidad en un evento público era transformado en noticia de conflicto abierto. Hubo semanas enteras en que se especulaba sobre su continuidad en la serie, a pesar de que su personaje, Hatice Sultan, era indispensable para el desarrollo de la trama. Otro foco de controversia fue su acento. Haber crecido en Alemania le dejó una cadencia particular al hablar turco. Algo que algunos críticos y espectadores señalaban con dureza. En un país donde el idioma es un símbolo de identidad cultural, su forma de expresarse fue usada en su contra, se la acusaba de no sonar auténticamente turca. Aunque para otros era prueba de su origen internacional y de la riqueza de su bagaje cultural, esas críticas marcaron una etapa difícil. Selma respondió a esas acusaciones de manera indirecta, eligiendo papeles que demostraban su versatilidad. En entrevistas limitadas admitía que su formación multicultural era parte de su identidad y que no pensaba renegar de ella. Con el tiempo esas críticas perdieron fuerza, pero durante años fue un tema recurrente en foros y columnas de espectáculos. Otra fuente de controversias fueron sus decisiones laborales. Tras el auge de Mutese MYZYL, Selma rechazó varios proyectos televisivos de gran presupuesto. Los productores la querían como protagonista en nuevas series, convencidos de que su popularidad garantizaba éxito inmediato. Pero ella, fiel a su instinto, prefirió priorizar el cine independiente y proyectos que le ofrecieran libertad creativa. La prensa lo interpretó como un rechazo a la televisión turca, y no faltaron quienes la acusaran de ingratitud con la industria que la había convertido en estrella. Algunos columnistas la describieron como difícil y exigente en exceso, reforzando una imagen de diva distante que no correspondía con la realidad de su vida privada. Selma nunca fue amiga de la prensa sensacionalista. Rara vez concedía entrevistas extensas y cuando lo hacía mantenía un tono sobrio sin titulares escandalosos. Esta postura la diferenció de muchas colegas que aprovechaban cada oportunidad para alimentar su popularidad. Sin embargo, ese mismo hermetismo fue usado en su contra. En más de una ocasión, periodistas la describieron como arrogante o indiferente al público, confundiendo reserva con desprecio. En redes sociales, algunos fans defendían su derecho a la privacidad, mientras otros se quejaban de que no compartiera más de su vida personal. La tensión entre la expectativa mediática y su estilo personal fue una constante en toda su carrera. Detrás de estas controversias había un costo humano real. Personas cercanas aseguran que Selma atravesó periodos de gran presión emocional, en los que llegó a considerar retirarse de la televisión para proteger su tranquilidad. El acoso mediático, los rumores sobre rivalidades y las críticas constantes a su identidad cultural afectaron su ánimo. Sin embargo, fiel a su estilo, nunca se derrumbó públicamente. Continuó trabajando con profesionalismo, evitando responder directamente a las polémicas y dejando que sus actuaciones hablaran por ella. Esa estrategia, aunque arriesgada, terminó reforzando su imagen de actriz seria, comprometida y distante del ruido mediático. Las polémicas en torno a Selma Erkek terminaron construyendo una paradoja: mientras algunos la veían como una figura difícil y fría, otros la admiraban precisamente por su capacidad de mantenerse al margen de los escándalos. Para unos era símbolo de arrogancia, para otros, ejemplo de autenticidad y dignidad en una industria marcada por el exceso de exposición. Lo cierto es que con el tiempo, esa dualidad se convirtió en parte de su identidad pública. Selma pasó a ser la actriz elegante y reservada, aquella que prefería perder un contrato antes que comprometer sus valores. Y en un mundo donde la fama suele depender de la controversia, esa decisión la convirtió, paradójicamente, en un personaje aún más fascinante. La vida personal de Selma Erkek siempre fue observada con lupa, aunque ella, fiel a su estilo reservado, intentó mantenerla lejos del ojo público.
Sin embargo, su belleza, elegancia y fama internacional hicieron inevitable que la prensa y los fans pusieran atención en sus relaciones amorosas, sus decisiones íntimas y hasta en los rumores de crisis o reconciliaciones. Antes de alcanzar la fama internacional con Mutes MYZYL, Selma ya había sido vinculada a distintos nombres de la farándula turca. Durante sus años como modelo y actriz en ascenso, se la relacionó con empresarios y con colegas del medio artístico, aunque casi nunca hubo confirmación. La estrategia era siempre la misma: silencio. Selma rara vez respondía preguntas sobre su vida sentimental y, cuando lo hacía, se limitaba a decir que prefería que su trabajo hablara por ella. Ese hermetismo alimentó especulaciones. Revistas de espectáculos publicaban fotografías tomadas en eventos privados o cenas, insinuando romances que muchas veces no tenían base real. El público, ávido de detalles, completaba los vacíos con suposiciones. En esa etapa, se instaló la idea de que Selma era una mujer misteriosa en el plano sentimental, lo cual solo aumentó su atractivo como figura pública. El capítulo más importante de su vida privada comenzó en 2015, cuando contrajo matrimonio con Kanoz, empresario turco dedicado al sector editorial. La boda, celebrada de manera íntima y lejos de la ostentación habitual de las celebridades, sorprendió a la prensa, que no esperaba que Selma hiciera pública una relación hasta el punto de casarse. Con Kanoz formó una pareja que parecía representar el ideal de discreción y estabilidad. Ambos compartían intereses intelectuales, afinidad por la literatura y un estilo de vida alejado del escándalo. La llegada de su hija en 2016 consolidó esa imagen de familia sólida. Selma habló pocas veces sobre la maternidad, pero cuando lo hizo, describió la experiencia como transformadora, una etapa que le enseñó a redefinir sus prioridades y a valorar los momentos lejos de los reflectores. A pesar de esa imagen de serenidad, los rumores no tardaron en llegar. La prensa turca especuló en varias ocasiones sobre crisis matrimoniales, supuestas separaciones temporales y reconciliaciones. Fotografías en las que Selma aparecía sin su anillo de matrimonio, o la ausencia de Kanoz en eventos públicos, eran interpretadas como señales de distanciamiento. En 2019 y 2020, varios portales llegaron a titular que la pareja estaba al borde del divorcio. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó esas versiones. Con el tiempo volvieron a aparecer juntos en actividades sociales, lo que fue interpretado como reconciliación. Esta dinámica de rumores y silencios se convirtió en un patrón: la prensa especulaba. El público comentaba y Selma guardaba silencio. La maternidad cambió profundamente a Selma. Amigos cercanos aseguran que se volvió aún más selectiva con sus proyectos, rechazando papeles que la alejaran por mucho tiempo de su hija. En entrevistas breves, señaló que la llegada de su pequeña la obligó a replantearse la relación con la fama, pues entendía que cualquier exposición mediática podía afectar también a su familia. Para ella, proteger la intimidad de su hija se convirtió en prioridad absoluta. Esa decisión la llevó a mantener una vida familiar en gran parte invisible para el público, pocas fotos en redes, 0 entrevistas dedicadas a su vida doméstica y un control riguroso sobre lo que se filtraba a los medios. A lo largo de los años, incluso durante su matrimonio, Selma fue objeto de rumores que la vinculaban con colegas del medio artístico. Algunos la relacionaron con actores con los que compartió set de grabación, mientras que otros medios insistían en supuestas amistades demasiado cercanas con figuras de la industria cultural de Estambul. Ninguno de esos rumores fue confirmado. Su estilo elegante y reservado, sumado a su decisión de no dar explicaciones, la convirtieron en blanco fácil para titulares sensacionalistas. Pero al mismo tiempo, ese mismo silencio reforzaba su imagen de mujer fuerte, dueña de su intimidad y capaz de imponer límites en un entorno donde pocos lo hacen. Hoy Selma continúa casada con Kanoz y mantiene una vida familiar discreta. La pareja aparece esporádicamente en eventos culturales en Estambul, siempre proyectando una imagen de serenidad. Los rumores de crisis que alguna vez dominaron las portadas parecen haber quedado atrás, aunque los medios de espectáculos nunca dejan de especular. Lo que resulta claro es que Selma logró lo que muchos actores y actrices no consiguen: equilibrar una carrera internacional con una vida privada en gran parte protegida. Su capacidad de imponer silencio frente al ruido mediático es parte de lo que la convierte en figura fascinante, mientras otros alimentan el ciclo de rumores con declaraciones. Ella los desarma con indiferencia. La vida amorosa de Selma Erkek es, en sí misma, una paradoja.
Por un lado, su matrimonio y maternidad muestran la imagen de estabilidad que muchos admiradores valoran. Por otro, los rumores de crisis, los amores atribuidos y su silencio constante alimentan un aura de misterio que nunca termina de disiparse. Esa combinación de transparencia parcial y reserva absoluta la convierte en una figura que siempre genera conversación, incluso cuando ella no dice nada. A los 45 años, Selma Hayek se encuentra en una etapa de su vida marcada por la madurez artística y personal. Ya no es la actriz emergente que sorprendió en Yarmelma, ni la figura que irrumpió con fuerza en Mutese MYZYL y conquistó la mirada internacional como Atice Sultan. Tampoco es solo la joven que dejó atrás una formación académica en medicina para entregarse a la interpretación. Hoy Selma es un nombre consolidado, un rostro respetado y, sobre todo, un símbolo de equilibrio entre éxito profesional y vida privada. En los últimos años, Selma ha escogido sus proyectos con una meticulosidad que la distingue. Rechazó ofertas de alto presupuesto porque no le convencía la calidad de los guiones o las condiciones de rodaje. Una postura que ha defendido en entrevistas. Para ella, la industria televisiva turca vive bajo una presión excesiva, largas jornadas, guiones que se reescriben a última hora y exigencias que comprometen la salud física y mental de los intérpretes. Selma no teme levantar la voz frente a este sistema, aunque eso le cueste protagonizar menos producciones. Prefiere ser recordada por la calidad de lo que hace y no por la cantidad. Esa postura la llevó a incursionar en proyectos de cine independiente y en producciones de corte más artístico, alejadas del formato clásico de las series turcas. Su participación en películas con menor presupuesto, pero con propuestas innovadoras, le permitió reconectar con la esencia de la actuación, encarnar personajes complejos sin la presión de las audiencias masivas. Aunque mantiene un perfil bajo en redes sociales, Selma no está desconectada de su audiencia. En plataformas como Instagram comparte fragmentos de su vida cotidiana, siempre con mesura. No busca mostrar lujos ni alimentar el espectáculo, sino ofrecer destellos de autenticidad, una lectura, un paisaje, un recuerdo familiar. Esa manera de relacionarse con los fans refuerza la percepción de que es una actriz que no necesita escándalos para permanecer vigente. Su base de admiradores sigue siendo internacional. En Medio Oriente y en América Latina, donde las series turcas tienen gran éxito. Selma es recordada como una de las grandes damas de la televisión. Las emisiones de Mutese MYZYL en países como Chile, Argentina, México o Líbano la convirtieron en rostro reconocible y admirado, incluso más allá del público turco. En el plano personal, Selma continúa priorizando su papel como madre. Su hija, nacida en 2016, es el centro de sus decisiones. Amigos cercanos aseguran que ajusta su agenda de grabaciones en función de su vida familiar y que incluso ha rechazado contratos internacionales para no alejarse demasiado tiempo. Este compromiso maternal es parte de lo que explica su perfil discreto en los últimos años. La fama no la seduce tanto como la posibilidad de estar presente en los momentos importantes de la infancia de su hija. Su matrimonio con Kanoz, pese a los rumores de crisis, parece mantenerse firme. Ambos comparten actividades culturales en Estambul, y aunque no exponen demasiado su vida en pareja, las apariciones públicas muestran complicidad. Kan, como empresario editorial, respeta la independencia de Selma y juntos han construido un entorno estable que contrasta con la turbulencia del mundo del espectáculo. El futuro de Selma Hayek está abierto a nuevas direcciones. Con el auge de las plataformas de streaming, muchos actores turcos han comenzado a participar en producciones internacionales. Su dominio del alemán, el inglés y el turco le da una ventaja competitiva única, puede trabajar en distintos mercados sin barreras idiomáticas. En entrevistas recientes, dejó entrever que ha recibido propuestas para coproducciones europeas. Aunque no confirmó detalles, la idea de verla en proyectos internacionales no parece lejana. Además, su trayectoria académica en medicina y psicología le otorga un perfil poco común entre los actores turcos. Esa combinación de formación intelectual y experiencia artística la convierte en figura atractiva para proyectos que buscan intérpretes con mayor densidad cultural. Más allá de los papeles que acepte o rechace, Selma ya ha dejado huella en la televisión turca. Su interpretación de Atice Sultan en Mutese MYZYL sigue siendo recordada como una de las más emblemáticas de la ficción histórica turca. Ese personaje le dio reconocimiento internacional y consolidó la imagen de Selma como actriz de elegancia natural y gran sensibilidad interpretativa. Hoy su legado va más allá de los premios o de los papeles.
representa una forma distinta de estar en la industria. No se dejó arrastrar por la vorágine de la fama, no cedió a la presión de la sobreexposición y supo decir no cuando las condiciones no le parecían adecuadas. Esa resistencia, en un medio dominado por la urgencia y el consumo rápido, es en sí misma un acto de autenticidad. El futuro de Selma probablemente estará marcado por esa coherencia. No se espera de ella un regreso estridente ni un escándalo mediático, su camino es otro. Seguirá escogiendo proyectos con cuidado, equilibrando su vida personal con su carrera y manteniendo la serenidad que la distingue. En tiempos donde muchas figuras viven atrapadas en la necesidad de ser noticia, Selma se mantiene firme en su decisión de que lo importante es la obra, no la fama. Esa postura le garantiza un lugar especial en la memoria colectiva de los fans, como la actriz que, más allá de los rumores, siempre fue fiel a sí misma.